pase ahora con el tema de Santana, en donde pese a este panorama termina armándose ventanas en donde el sistema ese tan eficiente para beneficiar a las corporaciones deja de funcionar. Con respecto a las antenas, es importante tener lo siguiente. No solamente tenemos las antenas, sino que es el teléfono. No se puede pensar en antenas sin pensar en teléfono. Es decir, los dos tienen su cuota de riesgo. La antena y el teléfono. Digo esto para que no asumamos como que el riesgo es la antena. Es la antena y es el teléfono. Y son todas las tecnologías que dentro de la vivienda manejan, por ejemplo, microondas. Supongamos, no quiero dejar de mencionar el caso de los routers. Si una persona tiene en su casa un router, teniendo posibilidad de utilizar un simple cable y protesta contra las antenas, es un poco contradictorio porque tiene una antena generadora de microondas que está dentro de la propia vivienda y con los mismos riesgos de la energía no ionizante que produce una antena. Entonces, me parece importante tener en cuenta de que estamos expuestos a distintas fuentes de microondas. El más elemental es el horno de microondas, obviamente, y que siempre tiene pérdidas, y que de paso nunca tiene que ser colocado en una posición que esté a la altura de una persona, ni ninguna persona tiene que colocarse al frente esperando a que termine de funcionar. Quiero decir con esto que hay varias fuentes, no solamente están las antenas y los teléfonos. Están todos los routers cada vez más fuertes y más poderosos para que una persona pueda usar su teléfono celular hasta en el baño. Entonces los routers son una poderosísima fuente de microondas. Digo esto porque, está bien, estamos enfrentados con este tema, pero se necesita una cierta coherencia para reducir los riesgos que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, no tener un router abierto todo el tiempo. Si no hay posibilidad de hacer a través de cable, por lo menos solamente conectar los routers en los momentos en que se necesita. Pero vamos al tema de las microondas. La telefonía celular funciona en base a microondas, es decir, forma parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético obviamente se refiere a energías. En un extremo de ese espectro electromagnético, vamos a poner para este lado, están todo lo que son la radiación no ionizante, porque el espectro electromagnético hasta un cierto punto es no ionizante y de cierto punto hacia la derecha va a ser ionizante. Decía, en esta parte no ionizante, el extremo en donde están las radiaciones con frecuencias más bajas, están todo lo que son campos magnéticos. O sea, cuando tengo un transformador que baja del 13.2 a 220, cuando estoy bajo una línea de media tensión 13.2, o de pronto cuando estoy bajo una línea de 132 kV. Es decir, esa partecita del espectro es una partecita donde están las frecuencias bajas. Le llamamos frecuencias extremadamente bajas, y quiero aclarar, esas frecuencias extremadamente bajas también tienen su riesgo sobre la salud. Cuando los campos magnéticos de esas frecuencias extremadamente bajas son iguales o superiores a 0.3 microtesla, que es el valor uno de los valores que se utiliza para medir justamente estos campos, decía, cuando un niño o niña está expuesta a un campo magnético de 0.3 microtesla en forma continua, la probabilidad de que pueda desarrollar una leucemia linfoblástica aguda es de 1.7 a 2 veces. O sea, prácticamente se duplica el riesgo. Esto es para campos magnéticos, o sea, insisto, frecuencias extremadamente bajas. Si yo voy subiendo en cuanto al nivel de energía, porque el espectro electromagnético
yo voy desde lugares de menos energía, que están los campos magnéticos, hasta el otro extremo, que están las altas energías. Por ejemplo, radiación cósmica, radiación gamma, rayos X de alta energía, de media energía, que son todos ionizantes. Entonces, en un extremo está lo que generan los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, y del otro lado estas altas. Todo lo que son estas altas energías. Entonces decía, vamos subiendo, vamos pasando la frecuencia que tiene que ver con radio, vamos pasando las que tienen que ver con televisión, que de paso, desde el punto de vista sanitario, las que más tenemos que vigilar no son tanto las radios AM como el radio FM. Uno va subiendo y llega a las microondas. Entonces, en el caso de las microondas, estamos hablando de frecuencias altas. Ya no son frecuencias extremadamente bajas, pero tampoco son las frecuencias asociadas a ionización. ¿Qué quiere decir no ionizante? Que eso es muy, muy importante. Hasta prácticamente en ese espectro, hasta lo que es radiación visible, que es la que nos permite ver, y todo lo que es radiación ultravioleta, desde aquellos campos magnéticos hasta este punto se llama no ionizante. Y un poco en el medio está la radiación ultravioleta, que tiene porciones A, B y C, en donde el contenido de energía es más grande, y de ahí hacia la derecha pasa a ser ionizante. No ionizante quiere decir que si yo tengo un átomo, por ejemplo un átomo cualquiera, y ese átomo es sometido a radiación, cualquiera de las radiaciones que está en este sector, no se va a alterar la estructura del átomo. Es decir, el átomo tiene un núcleo con protones y neutrones, y después tiene los electrones que están dando vueltas. Si yo lo someto a microondas, lo someto a un campo magnético, no se va a alterar ese movimiento de electrones alrededor del núcleo atómico. Cuando yo me muevo del campo no ionizante, que por eso se dice no ionizante, porque no ioniza, yo entro al campo de los ionizantes. Y ahí sí, cuando por ejemplo radiación ultravioleta C, el más alto contenido de energía, o el rayo X que produzca un tubo de Coolidge en cualquier lugar donde haga radiografías, cuando esa radiación golpea contra un átomo, desplaza los electrones, o sea, saca los electrones, entonces ese átomo pasa a tener, ya no está balanceado, y pasa a tener una carga eléctrica, es decir, se ioniza. Entonces, queden claro que para este tipo de radiación eso no se produce, o sea, no se altera y los electrones siguen en su lugar. Pero ¿qué pasa con el núcleo atómico? Aparentemente, digo aparentemente porque todo eso sigue investigándose, todo lo que es radiación no ionizante, o sea, de los campos magnéticos, todo lo que son microondas, radiación de radar, generarían ciertas alteraciones dentro del núcleo, por lo cual el núcleo genera fenómenos de resonancia, es decir, genera a su vez alteraciones en la materia que está siendo sometida a esa radiación. No ioniza, pero la altera. Es un punto muy importante a tener en cuenta, o sea, la característica de la radiación. Para tener una idea, todo lo que tiene que ser telefonía celular está más o menos entre 300 y 3000 MHz. Esa es la porción del espectro en donde un teléfono y las antenas operan, y es lo que puede llegar obviamente a afectar a una persona, sus órganos, sus tejidos. En el caso, por ejemplo, para que vean la diferencia, decíamos entre 300 y 3000 MHz. En el caso, por ejemplo, de todo lo que es campos magnéticos,
está en el orden de los 60 Hz, o sea, está muchísimo más abajo. O sea, debe quedar claro de que a medida que nos vamos moviendo en el espectro, y para microondas nos hemos movido en el espectro, nosotros estamos con una radiación no ionizante que tiene un alto contenido de energía. Esto me parece que es clave tener en cuenta, que tiene un alto contenido en energía. Elementos básicos que posiblemente ustedes han podido ver en un horno de microondas, y va a tener que ver con uno de los efectos principales. Un horno de microondas es un dispositivo en donde ese dispositivo genera microondas. ¿Y cómo operan las microondas? Las microondas, su principal característica, en lo que hace a tejido vivo, tejido orgánico, y a materiales inorgánicos, es que produce una fuerte vibración de las moléculas de agua. O sea, las moléculas de agua sometidas a microondas empiezan a moverse. Y al moverse chocan entre sí, y al chocar entre sí aumenta la temperatura. Por lo tanto, cuando yo pongo, por ejemplo, un vaso de agua en un horno de microondas, las microondas actúan sobre el agua y la calientan, porque se le mueven las moléculas, frotan, aumenta la temperatura. También se me va a calentar el vaso, pero el vaso no se calienta por las microondas. El vaso se calienta por conducción, se calienta porque el agua está caliente. Esto hay que tener absolutamente claro, porque sobre lo que está actuando es sobre el agua. ¿Y cuál es el problema esencial? Los seres vivos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de mamíferos complicados como nosotros, más del 80% de nuestra composición química es agua. Por lo tanto, cuando el organismo está expuesto a microondas, donde las microondas encuentren agua, van a agitar las moléculas. Ustedes tengan en cuenta que cada vez de que una persona toma un aparato de telefonía celular y lo coloca al lado de la calota cefálica, lo coloca a esta altura, dentro del cerebro, que es uno de los pocos tejidos con baja tasa de división, o sea, un tejido que no se repone fácilmente, las neuronas tienen agua. Entonces, ¿qué pasa dentro de las células? Imaginen la membrana celular, el citoplasma, el núcleo. Todo ese citoplasma se sacude, las moléculas se mueven y sube la temperatura. O sea, sin entrar a considerar los valores arbitrarios que se han establecido más en beneficio de las empresas que en beneficio de la gente, cada vez de que ustedes llevan el teléfono celular, por lo tanto, las microondas que genera el teléfono celular sobre un organismo que ya está recibiendo las microondas desde afuera, porque si no, no andaría el teléfono. El teléfono anda porque se está recibiendo microondas y el teléfono anda porque está emitiendo. Entonces, los tejidos que tienen agua, que son todos, pasan a ser muy alterados porque se mueven las moléculas de agua. Esto, cada vez que usen un microondas, así sea para calentar un té o una comida, cuando vean de que esa agua se calienta, recuerden de que el agua que está presente en los órganos, en los tejidos, sufre lo mismo que esa taza de té. Esto no hay una excepción, no es que el teléfono celular hace algo chiquitito y por ser chiquitito las células zafan, no, donde haya microondas actuando, va a actuar y va a generar este movimiento de las moléculas y por lo tanto se va a calentar. Entonces, esa es la forma en que actúan las microondas. El problema de las microondas, y eso quiero dejarlo también claro,
es de que nosotros no estamos en un mundo unicontaminado. Esto también ténganlo muy en cuenta. Nosotros estamos hablando acá ahora de microondas. Vamos a tratar de verlo un poco rápido para ver los elementos técnicos. Estamos hablando de microondas. Prácticamente no hay ninguna persona que esté solamente sometida a microondas de telefonía celular y de antenas de telefonía celular. Es decir, mientras nosotros hemos ido aumentando el uso de la telefonía, nuestra exposición a microondas, ha ido también aumentando nuestra exposición a las microondas hogareñas, pero también a todos los otros factores de contaminación. Si nosotros hiciéramos un análisis de sangre o de orina, si fuera de orina, prácticamente el 85%, casi seguramente dentro de ese porcentaje, todos tienen glifosato dentro del organismo y posiblemente AMPA. Y si hiciéramos de otros plaguicidas en sangre, encontraríamos en cada uno de ustedes 3 o 4, incluso muchos de ellos prohibidos no porque se usen, sino porque fueron transmitidos durante el proceso de formación del embrión feto desde la madre a las hijas y a los hijos. Quiero decir esto, ¿por qué marco esto? Porque cuando estamos tratando de reducir la exposición a microondas, estamos preocupados no solamente por la microonda, que ya vamos a ver que es de riesgo, sino que está actuando sobre organismos como los nuestros, que ya están siendo fuertemente presionados por otros contaminantes que tenemos dentro del organismo y que están viniendo desde fuera del organismo. Por lo tanto, si en un lugar donde el fondo de radiación no ionizante de microondas, que se mide como densidad de potencia, esa densidad de potencia era baja, por ejemplo, un lugar sin señal. El teléfono celular es el mejor dispositivo para medir lugares limpios. Donde el teléfono celular no funciona, es un lugar limpio. Entonces, en ese lugar no está contaminado por microondas. Si el teléfono funciona espectacularmente, ese lugar en donde está funcionando espectacularmente es porque estamos más cocinados que en otro lado. De hecho, mi niño colocó el router que yo uso y que se enciende solamente cada vez que se usa. Él me puso de clave para poder usar el router la palabra quemasesos. Pero que no está tan lejos de la realidad, por lo que le decía de cómo esta radiación ionizante mueve las moléculas. Entonces, todos estamos expuestos a la radiación no ionizante y obviamente va a ser mayor cuanto más antenas haya, porque está ridículo esto, es de que no solamente hay de una empresa, sino que va a haber muchas empresas. Hay muchas empresas y por lo tanto estamos recibiendo toda la radiación de fondo de todas las empresas. Y cuando estamos en un lugar donde a su vez hay mucha gente hablando por teléfono celular, recibimos el fondo de las antenas y recibimos el fondo de los teléfonos celulares. Dejando de lado todo lo que tiene que ver con esto que decís, cóctel de contaminantes, es interesante ver cómo son los funcionamientos de nuestro organismo. En nuestro organismo, dijimos, el 100% de las células tiene agua, por lo tanto todas son sensibles a microondas. Pero va a haber una cantidad de sitios que van a ser mucho más sensibles que otros a las microondas. ¿Cuáles son los sitios más sensibles? Uno de los sitios más sensibles son los que tienen que ver con el tejido nervioso y por eso es que el IARC, como bien decía Carlos recién, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer,
que es un organismo basado en Lyon, en Francia, que depende de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lo que hace el IARC para colocar en el grupo 2B, o sea, posible cancerígeno humano, es precisamente los estudios que demostraron cómo las microondas asociadas a telefonía celular generaban un tipo de cáncer bastante frecuente que son los gliomas. Por eso es que dentro de lo que son los registros del IARC van a ver de que está puesto específicamente en el grupo 2B por esta potencialidad para generar cáncer a nivel de este tejido, que es uno de los sensibles, pero en realidad cualquier otro tejido va a poder ser alterado o recibir algún tipo de impacto. Todos los impactos que producen sobre la salud, esto es algo muy, muy delicado, pero debe quedar en claro. Hay buena ciencia y mala ciencia. La mala ciencia es una buena ciencia fraudulentamente usada. La gente cree que cuando una norma establece un criterio, ese criterio la protege. Eso es relativo. Es relativo. En el caso de radiación ionizante, cuando ustedes encuentran un valor, no es lo mismo, por ejemplo, que el valor para, supongamos, el arsénico. El arsénico es un cancerígeno del grupo 1, o sea, cancerígeno humano 0. El IARC lo pone en 1. Cuando hablamos de microondas hablamos 2B, en este caso el grupo 1. Nuestro código alimentario, en el capítulo 9, la última modificación, establece que el límite es 0,1. 0,1 miligramos litro de arsénico es el límite. Nosotros podemos considerar, pero con una altísima con nivel de confianza, que si yo tomo un agua que tiene 0,05 miligramos de arsénico, no representa un riesgo. Es decir, la buena ciencia establece un límite y dice, si está por debajo, ese riesgo se hace muy, muy bajo. En el caso de la radiación ionizante, lo que se adoptan son estándares admisibles o estándares tolerables. ¿Qué es esto? Se adopta un estándar, que en ese caso lo adopta la la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en donde adopta el siguiente criterio. Veamos, yo no puedo vivir sin una serie de tecnologías y yo no puedo vivir sin estar expuesto a radiación ionizante. Entonces, lo que hace el grupo de la ICRP, es decir, bueno, vamos a fijar un valor. ¿Este valor es inofensivo? No. ¿Se va a morir gente? Sí. Entonces, ese valor es un valor aceptable. Yo acepto que una cierta cantidad de gente se muera, que la gente que va a estar expuesta a ese valor. Y por arriba de ese valor, la cantidad que se va a morir es mayor. Pero yo políticamente decido un valor aceptable. Cuando ustedes lean de que la central nuclear de Embalse dice está todo en orden, porque todos estos valores se respetan, son valores de la ICRP, perdón, lo que está diciendo, estos valores van a matar a poca gente. En el caso de las microondas, también se establece un valor. En este caso, el valor se le dio, pues fue establecido en algún momento y quedó como órgano de referencia, la ICRP. Es el organismo que Argentina toma como nivel de referencia, pero para el año 1995. O sea, toma, de hecho la resolución 200 del Ministerio de Salud, toma los valores de la ICNIL. ¿Cómo se obtuvieron los valores de la ICNIL? Los valores
a los cuales se adhiere Argentina solamente son referidos a efectos térmicos de la radiación de microondas. ¿Qué quiero decir con esto? Los efectos negativos sobre la salud lo producen los efectos térmicos, que son los que estuvimos viendo recién. Microondas, corriendo el agua, las moléculas se mueven y se calientan. Pero también las microondas producen efectos no térmicos. Todas las normas IGNIR se basan exclusivamente en efectos térmicos. No consideran los efectos no térmicos. ¿Quedamos claros? De que no solamente son normas obsoletas, sino que son normas que no contemplan los efectos no térmicos. ¿Cuáles son los efectos térmicos? Algunos de ellos posiblemente los conocen. Donde las microondas tienen sus efectos térmicos son más críticos es sobre el sistema ocular. O sea, el sistema ocular es particularmente sensible a los efectos térmicos. Los testículos, ustedes recuerden que los testículos están contenidos dentro de una pequeña bolsa, y esa pequeña bolsa, junto con los testículos, está fuera del organismo masculino. ¿Por qué? Porque evolutivamente la temperatura del cuerpo, que es alrededor de 37 grados centígrados, funciona bien para todos nuestros órganos, excepto para los testículos. Entonces, los testículos están colocados en una estructura escrotal que hace perder el calor. El escroto es una estructura refrigerante. ¿Por qué? Porque si tuviera el testículo dentro del organismo a 37 grados, no se produciría espermiogénesis, o sea, no habría producción de espermatozoides. Ténganlo en cuenta esto porque las microondas aumentan la temperatura. Hay niños que nacen con una enfermedad que se llama criptorquidia. La criptorquidia son niños que nacen con los testículos invaginados. Mientras el médico le saca los testículos y escrotos antes de la pubertad, no hay ningún problema. Si los padres se dejan estar y no se... Ustedes no... Me parece increíble, es tremendamente frecuente que los padres se dejen estar con esto. Si llega a la pubertad con criptorquidia y le sacan los testículos, o sea, dejan de estar invaginados, ya esa persona va a ser estéril toda su vida. Otra es la enfermedad de los cocineros, o sea, las famosas cocinas viejas de hierro, con el cocinero que trabajaba expuesto a la radiación infrarroja de las cocinas y que era estéril. Entonces, sistema ocular, sistema testicular, efectos sobre el desarrollo, comportamientos, son efectos que están asociados a la parte térmica. Pero son los criterios con que trabajó la IGNIR, son con los cuales supuestamente se nos protegen. Y a nosotros lo que nos preocupa, más allá de los efectos térmicos, son los no térmicos. Yo aquí un pequeño resumen, pero las microondas, sin afectar la temperatura, inciden sobre la proliferación celular, o sea, los tejidos donde hay mucha división celular. No hace falta decirles que entre las partes que tienen más división celular son, por ejemplo, los embriones, que son muy activas, o los fetos, porque están creciendo. Y después hay una cantidad de tejidos dentro del organismo humano que también tienen altas tasas de crecimiento. Otro es que producen cambio en las membranas celulares, en las células, y altera los flujos de iones, es decir, altera el funcionamiento celular. Hay cambios en la barrera hematoencefálica, o sea, nosotros tenemos una suerte de barrera que para algunos tóxicos funciona bastante bien y los tóxicos no llegan hasta el sistema nervioso. Bueno, lamentablemente las microondas afectan la barrera hematoencefálica, con lo cual
unos tóxicos que en otro momento hubieran sido detenidos por esa barrera, no son detenidos e ingresan al sistema nervioso. Cambios en la concentración de una enzima, que es la ornitin de carboxilasa, que esto también es delicado porque es una enzima que tiene que ver con los procesos oncogénicos. Cambios, por ejemplo, en la hormona melatonina, cambios en el sistema nervioso, conducta, daño genético, y la lista sigue muy grande. Es decir, en el caso de telefonía celular, en el caso de microondas, se generalizó el uso a una escala no solamente amplia, sino al uso intensivo. Es decir, no solamente la usan cada vez más personas, sino que se ha extendido etariamente. Cada vez la usan más niños, lo cual es una aberración, y a su vez se usa más intensamente. Es decir, las personas usan cada vez más el aparato celular, porque allí van a tener Gmail, allí van a tener WhatsApp, ahí van a tener Messenger, es decir, se han concentrado todas las funciones en un pequeño aparato que obviamente genera microondas. Entonces, estos son un poco todas las características. No tiene mucho sentido mostrarles cómo somos sensibles a eso, pero sí es importante de que la buena ciencia ha estado investigando, veamos, cuáles son los valores de densidad de potencia, o sea, cuáles son los niveles de radiación no ionizante de microondas que representan riesgos para los seres vivos. Seres vivos en general, desde plantas, distintos organismos animales, y otros animales, nosotros mismos. Ya en el año 2000, toda la que era se hizo una gran conferencia sobre antena en Salzburgo, y ellos en ese momento, respecto a estos valores de la INIR, que son los que rigen Argentina, ellos habían dicho que eran valores científicamente insostenibles e incapaces de producir, de proteger la salud humana. Entonces, ya desde el año 2000 se está peleando muy duro porque lo que dice la INIR y que es adoptado por la legislación de cada país, que pasa a ser la norma de ese país. Por lo tanto, si es la norma de ese país, la corporación va a decir, bueno, si yo produzco valores por debajo, yo no tengo responsabilidad. Solamente la voy a tener si está por arriba de lo que permite la INIR. ¿Qué diferencia hay entre lo que la buena ciencia determinó como niveles de seguridad? Hay densidades de potencia que están en esta norma desactualizada, absurda del año 95, y después tenemos lo que la buena ciencia ha estado determinando como valores de riesgo. El estándar que se utiliza en Argentina, o sea, INIRP en Argentina, para telefonía de 1900 MHz, o sea, una frecuencia alta, lo que se permite son 950 microvatios por centímetro cuadrado. Este valor es 30.000 veces más alto que es el que se propuso en Salzburgo como inocuo, que era de 0,03 microvatios por centímetro cuadrado. O sea, nuestra norma permite un valor 30.000 veces superiores al que la buena ciencia estableció como un valor que es de referencia. Por eso cuando los vecinos en lucha contra una antena ya instalada nos dicen, vamos a hacer medir, entonces buscan a gente de ciencias exactas, físicas y naturales para hacer las mediciones, nosotros le decimos, ni se molesten. No se molesten en medir
lo que produce, la densidad de potencia que produce una antena. Porque el informe, predeciblemente, va a decir, el valor encontrado se encuentra miles de veces por debajo de lo que permite la resolución 12/1995 del Ministerio de Salud. ¿Entienden ustedes por qué es tan complicada la pelea? No es como en el caso de campos magnéticos, que también pasa lo mismo. Dijimos, niños expuestos a 0.3 microtesla en forma crónica, aumenta unos 7-2 veces el riesgo de leucemia linfoblástica. El valor permitido en Argentina, que es una brutalidad, es de 25 microteslas. 25. Y yo les puedo asegurar, las mediciones que nosotros hemos hecho, casi nunca encontramos 25. La mayor parte, los valores están por arriba de 0,3, pero la norma establece 25. Pero la relación entre 25 y 0,3, aún así siendo muy grande, es risueña cuando tomo en cuenta la distancia entre un estándar precautorio para microondas y el que permite nuestra legislación. Es abismal. Y esto es lo que nos torna a nosotros particularmente vulnerables. Y hay dos criterios, te los digo rápido, pero es importante que lo tengan en cuenta. Hay dos criterios que se llaman LOAEL y NOAEL. Esto es válido para energía, para material. LOAEL es la dosis mínima en la cual se ha observado algún tipo de riesgo en los organismos. Y la NOAEL es la dosis máxima en la cual no se encuentran efectos. En este caso, la NOAEL para microondas baja todavía más que el desarrollo. ¿Te recuerdan? 0,03. La NOAEL baja a 0,0003 microvatios por centímetro cuadrado. O sea que la buena ciencia está alertando que incluso el valor conservador de Salzburgo no es un valor que nos protege suficientemente. Entonces, esa es la situación en que estamos hoy. Es una norma desactualizada, es una norma que no nos protege, es una norma que a su vez está apadrinada poderosamente por las corporaciones, por los gobiernos y de alguna forma, por lo que nos estaba contando justamente Carlos, casi diría que hasta tiene un pequeño padrinazgo de la Corte Suprema de Justicia, que lo obviamente lo torna muy difícil. Por lo tanto, para nosotros, hasta tanto se produzcan cambios, el único criterio aplicable es el que está en el artículo 4 de la Ley Nacional de Ambiente, y es el principio de precaución. ¿Y cómo se hace? Se hace llevando toda la buena ciencia en cada una de las discusiones y comprometiendo documentalmente para posibles responsabilidades civiles a todos aquellos que permitan, por ejemplo, permitan de que una antena se instale en un terreno por el cual pagan, una iglesia en donde lo ocultan en una cruz, o en un tanque de agua, o en una palmera, como pasa en los centroamericanos. Entonces, trasladarle a que la persona sepa el riesgo. Respecto a las distancias, también quiero ser claro y relativizar el tema de las distancias. Si yo tengo una antena de telefonía celular, una antena omnidireccional, la antena va a tener, a través de esos paneles PENOR va a tener como, vamos a suponer que es un área en la parte del espacio donde emite la radiación. La forma es como una especie de pelota de béisbol. De béisbol no, de rugby. Mi escasez de información
es notable en esos temas. Entonces, sí, está claro que mi información es escasa. Entonces, en estas pelotas de rugby, imagínense que está esa pelota de rugby y ligeramente inclinada hacia abajo. Si yo tengo acá la antena y yo tengo un edificio a 300 metros y yo mido abajo de la antena voy a medir muy baja densidad de potencia, abajo de la antena. Si por ejemplo yo mido la densidad de potencia en el tercer piso del edificio puesto a 300 metros, voy a encontrar un campo de microondas, o sea, una densidad de potencia altísima. Digo esto para que se tenga en cuenta que no necesariamente la distancia va a ser matemáticamente una protección, ¿no? Entonces, la única vía para nosotros válida es el principio de precaución acoplado a todos los últimos argumentos que fortalecen el riesgo de lo que son las microondas e ir dejando sembradas las responsabilidades civiles. Hay un señor vecino que le alquila a una empresa carta documento. ¿Qué se le dice al señor vecino? Señor vecino, lo hacemos responsable de cualquier daño a la salud que pueda producir la antena de telefonía celular colocada dentro de su predio. Lo mismo va para la empresa generadora, la empresa responsable de esa antena, y lo mismo va para quienes no legislan o quienes lo hacen a favor de las corporaciones. Por lo tanto, son principio de precaución, movilización y lo que vamos a llamar una amenaza tierna. Es decir, que quede documentado la responsabilidad potencial, independientemente del tiempo, que en el caso de los funcionarios públicos, nosotros lo hacemos simple. La carta documento le enviamos y aparte decimos, esta responsabilidad es independiente de que usted se encuentre o no se encuentre en el cargo en el cual se encuentra hoy. Es decir, es un juego de variables, pero hasta tanto logremos modificaciones de la INET, hasta tanto se vayan modificando una serie de otros criterios, estas armas están. La buena noticia es que en Argentina es innumerable la cantidad de antenas que han sido impedidas de instalarse gracias a la poderosa organización asamblearia de las personas, luchas muy fuertes en todos los ámbitos, el judicial, que es el más complicado, el público, el de denuncia, el de mostrar la responsabilidad de las personas. Entonces yo creo que esta es la conclusión, que de alguna forma sigue la misma línea argumental de lo que decía Carlos. Tenemos una situación complicada, sobre todo con este último fallo de la Corte. Pero aún con esos elementos, las posibilidades de ganar, si la organización de la lucha es muy fuerte, se utilizan todos los argumentos técnicos disponibles y se mueve sobre el principio de precaución, que ustedes recuerden siempre, el principio de precaución se estableció originalmente y sigue teniendo el mismo carácter en la siguiente situación. Cuando yo estoy haciendo uso de una tecnología y yo no tengo bases científicas lo suficientemente sólidas como para incluirles en una normativa y que lo transforme en un criterio ultra drástico, y existen alternativas, se repite, y existen alternativas
Para eso se aplica el principio de precaución. Y en este caso hay una cantidad de alternativas tecnológicas en la propia telefonía celular, que en nuestro país se estableció con la peor tecnología disponible al comienzo, porque era más barata. Hay muchísimas alternativas para reducir la exposición hasta tanto se vayan produciendo esos otros cambios. O sea que se aplica perfectamente el principio de precaución. Yo creo que básicamente es eso, y trasladarle sobre todo lo de el éxito que han tenido numerosas movidas moviéndose sobre estos ejes: organización, movilización, buena ciencia, dejar establecidas las responsabilidades y cuánta presión, cuánto sistema siempre legal. Nosotros vamos a insistir también en otro punto que quiero aclarar. UNAM ha trabajado en nuestra cátedra y también en el Colegio Noble Alternativo, que son un poco nuestros frentes, en todo tipo de luchas, materiales, energías, lo que fuere. Hay una regla que nosotros consideramos nunca tiene que ser sobrepasada. Ninguna lucha tiene que tener componentes ilegales. O sea, si se lucha, hay que ajustarse a derecho. Si se cortan rutas, se corta de la forma que no viole la norma. En el caso de Barrio Ituzaingó, por ejemplo, no de Ituzaingó, estoy hablando mal, en el caso de Malvinas, una lucha ejemplar. Para mí, cada vez que alguien me pregunta cuál fue la lucha más espectacular en términos de organización, de movimiento asambleario, Malvinas Lucha por la Vida, Malvinas Argentinas. A la entrada de Monsanto se había hecho una zanja para que no entraran camiones, una inofensiva zanja. Esa zanja ya era una violación que tenía un reproche penal. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente astuto para pelear sin violar las normas, porque además yo estoy convencido, el día que uno lucha violando la norma, en ese mismo día se vuelve igual que personal, igual que cualquier otra norma que viola, otra empresa que viola normas. Entonces yo creo que da para ser dulce con lo que hay, pero siempre manteniendo dentro de ese estricto respeto a las normas. Y le vuelvo a recordar lo que decía don Sandro Pertini, y que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Algunas de nuestras luchas, como el caso con la comunidad de guaraníes, duraron 10 años. En 10 años logramos devolver 4.000 hectáreas. Yo no digo que una pelea tenga que durar 10 años, pero hay que tener en cuenta que de la persistencia que se tenga en la lucha, de la habilidad para usar estas herramientas, depende de pronto que una antena se instale o no se instale. Bueno.